Mi nuera tiró mis medicinas a la basura y me dijo que me dejara morir de una vez. Lo peor no fueron sus palabras llenas de veneno, ni siquiera verla sonreír mientras lo hacía. Lo peor fue darme cuenta de que llevaba meses deseando mi muerte en silencio, preparando el terreno, aislándome como quien apaga las luces de una casa antes de abandonarla. Pero ella no sabía que mi hijo estaba del otro lado de la puerta. Ella no sabía que cada palabra cruel, cada sílaba calculada para destruirme, había entrado directamente a los oídos de la persona que más amaba. Y cuando esa puerta se abrió, su mundo perfecto se desmoronó como castillo de naipes. Me llamo María. Tengo 68 años y hasta hace 2 años vivía una vida normal. Bueno, tan normal como puede serlo después de enterrar al amor de tu vida. Roberto murió hace 3 años de un infarto fulminante. Un martes cualquiera. Salió a comprar el pan como todas las mañanas y no volvió. Los vecinos lo encontraron en la acera, todavía con la bolsa en la mano. El panadero dijo que acababan de despedirse como siempre, con una sonrisa. 42 años de matrimonio terminaron entre el mostrador y la esquina. Después del funeral vino el vacío. Esa casa que habíamos llenado de recuerdos se convirtió en un mausoleo silencioso. Cada rincón gritaba su ausencia. La taza que ya nadie usaba. El sillón donde nadie se sentaba. Las pantuflas junto a la cama que ya no tenían dueño. Intenté mantenerme fuerte. Cocinar para una sola persona. Ver televisión sin comentar nada con nadie. Dormir en una cama demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Mi hijo Javier se preocupó desde el principio. Venía a visitarme cada fin de semana con Sofía, su esposa. Llevaban casados 10 años para entonces. Ella siempre fue educada conmigo, cordial. Nunca íntimas, pero tampoco había motivos para quejas. Traía postres, preguntaba por mi salud, sonreía en las fotos familiares. Una nuera perfecta sobre el papel. Fue Javier quien sugirió que me mudara con ellos. Tenían espacio de sobra en esa casa de 3 habitaciones que compraron cuando todavía soñaban con tener hijos. Esos hijos nunca llegaron y la habitación de invitados se había convertido en almacén de cosas olvidadas. Al principio rechacé la oferta. No quería ser una carga. No quería invadir su espacio. No quería convertirme en esa suegra de la que todos se quejan. Pero las noches sola empezaron a pesar demasiado. La casa crujía con sonidos que nunca había notado cuando Roberto vivía. Cada sombra parecía una amenaza. Cada silencio se volvía ensordecedor. Y entonces vino el primer susto de salud. Una mañana me desperté mareada, sudando frío. La presión arterial se me había disparado. El doctor fue claro. Necesitaba monitoreo, necesitaba compañía, necesitaba que alguien se asegurara de que tomara mis medicamentos a tiempo. Acepté mudarme con ellos hace 2 años y medio. Javier vino con una camioneta y 2 amigos. Empacamos mi vida en cajas de cartón. Los muebles de Roberto se fueron a una bodega porque en la casa de mi hijo no había espacio. Fue como morir un poco más ese día, dejando atrás cada rincón donde habíamos sido felices. Los primeros meses fueron buenos. Sofía se mostraba atenta. Me preparaba té por las tardes. Preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Javier parecía más tranquilo sabiendo que no estaba sola. Yo intentaba ocupar el menor espacio posible. Mantenía mi habitación impecable. Cocinaba para ayudar. Nunca encendía la televisión en la sala si ellos estaban en casa. Quería ser invisible, inofensiva, agradecida. Mi salud se estabilizó con la rutina. Diabetes tipo 2 controlada con pastillas. Presión arterial regulada con medicación diaria. Nada grave mientras mantuviera el tratamiento. El doctor me lo había explicado claramente. Estos medicamentos no eran opcionales, eran mis salvavidas. Sin ellos, mi cuerpo se desmoronaría lentamente. El azúcar destrozaría mis riñones, mis ojos, mis nervios. La presión reventaría algo importante tarde o temprano. Pero yo estaba bien. Tomaba mis pastillas cada mañana. Desayunaba ligero. Caminaba por el vecindario cuando el clima lo permitía. Leía novelas en mi habitación. Hablaba por teléfono con mis amigas de toda la vida. Una existencia pequeña pero digna. O eso creía yo. No vi las señales. O quizás no quise verlas. Esos comentarios que parecían inocentes pero llevaban espinas escondidas. Esas sonrisas que no llegaban a los ojos. Ese tono de voz que cambiaba cuando Javier no estaba presente. El veneno se administra en dosis pequeñas para que la víctima no se dé cuenta de que la están matando. Y Sofía era experta en venenos invisibles. Antes de continuar, comenta de dónde nos escuchas y si estas historias te gustan deja tu like y suscríbete.
Todo comenzó con detalles tan pequeños que parecían producto de mi imaginación. Sofía empezó a olvidar mencionarme cuando hacían planes. Un sábado escuché desde mi habitación cómo organizaban una cena con amigos. Hablaban de la mesa, del menú, de quién traería el vino. Yo esperaba que tocaran mi puerta para avisarme, pero nunca lo hicieron. Cuando salí esa noche para tomar agua, la sala estaba llena de gente que no conocía. Sofía me miró sorprendida, como si hubiera olvidado que yo vivía ahí. Me presentó como la mamá de Javier que está quedándose con nosotros temporalmente. Temporalmente. Como si fuera una visita extendida y no alguien que había dejado su hogar para vivir con ellos. Los olvidos se multiplicaron. Olvidaba comprar el pan integral que yo comía. Olvidaba avisarme cuando salían para que no los esperara despierta. Olvidaba bajar el volumen del televisor cuando yo ya me había acostado. Pero jamás olvidaba recordarme cuánto costaba la luz, el agua, el gas. Dejaba los recibos sobre la mesa de la cocina, estratégicamente colocados donde yo desayunaba, con ciertos números marcados con resaltador amarillo. Nunca decía nada directamente, pero el mensaje era claro. Mi presencia tenía un precio y ellos lo estaban pagando. Las comparaciones comenzaron poco después. Sofía hablaba constantemente de la mamá de su amiga Patricia, que vivía sola en un departamento pequeño y era tan independiente. O de la suegra de su prima, que se había ido a un asilo porque no quería ser carga para nadie. Siempre terminaba esas historias mirándome de reojo, esperando que captara la indirecta. Yo asentía en silencio, sintiendo como cada palabra era una pequeña puñalada envuelta en terciopelo. El espacio físico también comenzó a reducirse. Primero fue el estante del baño donde guardaba mis cosas. Un día llegó repleto de productos de Sofía. Mis cremas y medicinas habían sido movidas a un cajón inferior, amontonadas sin orden. Luego fue el closet de mi habitación. Sofía necesitaba guardar ropa de invierno y mi armario era el único con espacio disponible. De pronto mi ropa estaba comprimida en la mitad del espacio mientras abrigos que ella usaba una vez al año ocupaban el resto. Cada vez que abría ese closet sentía que me estaban exprimiendo, reduciéndome, borrándome. Las quejas indirectas se volvieron costumbre. Sofía suspiraba profundamente cuando pasaba frente a mi puerta. Comentaba en voz alta, como hablando sola pero asegurándose de que yo escuchara, lo cansada que estaba de cocinar para 3 personas. Lo difícil que era mantener la casa limpia con tanta gente. Lo mucho que extrañaba su privacidad. Javier trabajaba largas jornadas como gerente de ventas. Salía antes del amanecer y regresaba después del anochecer. No veía estas actuaciones calculadas. Para él, su esposa era un ángel cuidando de su madre. Empecé a comer menos para no ser un gasto excesivo. Rechazaba segundas porciones aunque tuviera hambre. Compraba mis propios bocadillos con mi pensión y los guardaba en mi habitación para no tocar la comida de la despensa. Me volví experta en ser invisible. Caminaba por la casa como un fantasma, evitando hacer ruido, evitando estorbar, evitando existir demasiado. Los domingos familiares desaparecieron. Antes solíamos desayunar juntos, ver una película, conversar. Ahora Sofía y Javier se quedaban en su habitación hasta tarde. Cuando salían, ya tenían planes que no me incluían. Yo pasaba los domingos sola en mi cuarto, escuchando sus risas al otro lado de la pared, sintiéndome como una extraña en un lugar que se suponía era mi hogar. Mis amigas dejaron de visitarme. Sofía siempre tenía una excusa. La casa estaba en reparaciones. Tenían visitas importantes. Estaban enfermos y no querían contagiar a nadie. Hasta que mis amigas dejaron de preguntar y yo dejé de intentarlo. Me estaba convirtiendo en lo que Sofía quería, un mueble viejo arrinconado, esperando el día en que alguien decidiera sacarlo a la basura. El maltrato sutil se convirtió en crueldad abierta tan gradualmente que casi no noté la transición. Como una rana en agua que se calienta de a poco, mi capacidad de percibir el peligro se había adormecido. Sofía ya no se molestaba en disimular cuando Javier no estaba. Su máscara de nuera considerada caía completamente apenas la puerta se cerraba detrás de mi hijo cada mañana. Empezó a asignarme tareas que sabía perfectamente que no podía realizar. Un martes me pidió que moviera los muebles de la sala porque quería aspirar debajo de ellos. Yo tenía 68 años y problemas de espalda que ella conocía bien. Intenté mover el sofá y algo en mi columna crujió dolorosamente. Me quedé paralizada varios segundos, respirando corto, esperando que el dolor pasara. Sofía pasó junto a mí sin siquiera mirarme, tarareando una canción. Cuando Javier llegó esa noche y preguntó por qué cojeaba, le dije que me había tropezado.
No sé por qué lo protegí. Quizás porque una parte de mí todavía creía que esto era temporal, que las cosas mejorarían, que yo estaba exagerando. La comida se convirtió en otro campo de batalla. Sofía cocinaba cantidades exactas para 2 personas. Si yo quería comer, tenía que prepararme algo aparte. Pero cuando usaba la cocina, ella aparecía súbitamente necesitando exactamente ese espacio, esa olla, ese sartén. Me empujaba sutilmente hacia un lado, ocupaba el lugar frente a la estufa, me obligaba a retroceder. Terminé comiendo cada vez más seguido en mi habitación, platos fríos que preparaba cuando ella no estaba, sintiendo la humillación de esconderme para comer en mi propia casa. Las facturas de servicios aparecían ahora directamente en mi puerta. Sofía las deslizaba por debajo, siempre con una nota adhesiva. Un mes decía, la luz subió mucho este mes. Otro mes, el agua está carísima, hay que cuidarla. Nunca era una solicitud directa de dinero, pero la implicación era obvia. Comencé a contribuir con parte de mi pensión, aunque Javier jamás me lo había pedido. Entregaba el dinero a Sofía directamente, esperando que eso suavizara su hostilidad. Pero ella tomaba los billetes sin agradecimiento, como si fuera un pago atrasado que finalmente estaba cubriendo. Los eventos familiares se convirtieron en actuaciones elaboradas donde yo era el público cautivo de la película perfecta de Sofía. Cuando venía la familia de ella, Sofía se transformaba. Me preguntaba por mi salud con voz dulce. Me ofrecía té. Me incluía en las conversaciones. Pero sus ojos me advertían, sigue la corriente o habrá consecuencias. Yo asentía, sonreía, participaba del teatro. Después, cuando todos se iban, el silencio helado regresaba como un castigo por haber respirado su mismo aire. Empezó a ridiculizarme frente a los vecinos. Una tarde estaba regando las plantas del jardín cuando la vecina de al lado se acercó a saludar. Sofía salió de la casa en ese preciso momento y comentó en voz alta que yo olvidaba regar las plantas constantemente, que las pobres se estaban muriendo por mi falta de memoria. La vecina me miró con lástima. Yo no olvidaba nada. Las plantas estaban perfectas. Pero Sofía había plantado la semilla. La viejita está perdiendo la cabeza. Los comentarios sobre mi edad se multiplicaron. Que si las personas mayores se vuelven olvidadizas. Que si a cierta edad uno se vuelve una carga. Que si los asilos modernos son realmente muy cómodos. Que si había visto en las noticias sobre residencias para adultos mayores con todas las comodidades. Nunca lo decía directamente, pero tejía la idea como quien teje una soga, hilo por hilo, día tras día. Mi salud comenzó a deteriorarse. La presión arterial subía y bajaba erráticamente. El médico me preguntó si estaba bajo estrés. Le dije que no, que todo estaba bien. Mentir se había vuelto mi segunda naturaleza. El azúcar también empezó a descontrolarse. Dejé de dormir bien. Las ojeras se instalaron permanentemente bajo mis ojos. Perdí peso. Mi ropa colgaba floja de un cuerpo que se encogía no solo por la edad sino por la tristeza. Sofía comenzó a moverse por la casa como si yo no existiera. Me empujaba ligeramente al pasar por el pasillo. Abría puertas bruscamente sin verificar si yo estaba del otro lado. Una vez casi me golpea con la puerta del baño. No se disculpó. Simplemente siguió caminando. Yo me convertí en un obstáculo, en un mueble molesto que había que sortear. Las humillaciones alcanzaron un nivel que jamás imaginé posible. Un domingo Sofía organizó una reunión con sus amigas. Yo estaba en la sala cuando llegaron. No me presentó. Literalmente actuó como si yo fuera invisible. Sus amigas me miraban confundidas, pero seguían la corriente de Sofía. Pasé 2 horas sentada en mi propio sofá siendo ignorada por completo. Cuando finalmente me levanté para ir a mi habitación, una de las amigas preguntó quién era yo. Sofía respondió con voz plana, la mamá de mi esposo. Vive aquí temporalmente. Temporalmente. Esa palabra otra vez, como una sentencia pendiente de ejecución. Empecé a considerar opciones que jamás creí contemplar. Busqué información sobre departamentos pequeños que pudiera costear con mi pensión. Todos estaban en zonas peligrosas o eran tan pequeños que apenas cabía una cama. Llamé discretamente a un asilo para preguntar precios. Eran más de lo que podía pagar. Me sentí atrapada, acorralada, sin salida. Dejé de salir de mi habitación excepto cuando era absolutamente necesario. Comía allí. Leía allí. Veía televisión en una pantalla pequeña que había traído de mi antigua casa. Mi mundo se redujo a 4 paredes y una ventana que daba al jardín trasero. Veía a Sofía y Javier reír afuera, abrazarse,
Vivir su vida perfecta mientras yo me marchitaba lentamente en mi jaula autoimpuesta. Lo peor era la soledad. No la soledad física, sino la emocional. Vivir rodeada de gente que actuaba como si no existieras. Escuchar conversaciones de las que estabas excluida. Sentir el calor de una casa que se había vuelto ártica para ti. Existir sin importarle a nadie. Me estaba muriendo lentamente y nadie lo notaba. O peor aún, alguien lo notaba y lo estaba celebrando en silencio. El día que cambió todo fue un jueves gris de octubre. Me desperté sintiéndome particularmente mal. La cabeza me pulsaba con un dolor sordo que reconocí inmediatamente como señal de presión alta. Las manos me temblaban ligeramente y tenía esa sensación de mareo que me advertía que algo no estaba bien. Necesitaba mis medicamentos urgentemente. La presión arterial descontrolada no era algo con lo que pudiera jugar. El médico me lo había advertido 1000 veces. Un pico de presión podía desencadenar un derrame, un infarto, algo irreversible. Me levanté despacio, aferrándome al borde de la cama hasta que el cuarto dejó de girar. Javier ya se había ido al trabajo. Escuché a Sofía moviéndose en la cocina, el sonido de platos y la cafetera. Caminé por el pasillo con pasos cuidadosos, sintiendo como cada latido de mi corazón retumbaba en mis sienes. Entré a mi habitación y busqué en el cajón de la mesita de noche donde siempre guardaba mis medicamentos. No estaban. El pánico comenzó a trepar por mi garganta. Revisé el cajón completo, saqué todo su contenido. Nada. Busqué en el baño, en el otro cajón, sobre el tocador. Mis pastillas habían desaparecido. Eran 3 frascos diferentes, uno para la presión, uno para la diabetes, uno para el colesterol. Los 3 habían estado ahí la noche anterior. Yo era meticulosa con mis medicinas, religiosa. Jamás las movía del lugar. Jamás olvidaba tomarlas. Salí de mi habitación tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía cada vez más fuerte. Tal vez las había dejado en la cocina sin darme cuenta. Tal vez en un momento de confusión las había movido. Mi mente buscaba explicaciones racionales, mientras mis piernas me llevaban por el pasillo. El mareo empeoraba. Necesitaba esas pastillas ya. La cocina estaba vacía. Sofía había salido al jardín trasero. La vi a través de la ventana regando las plantas con movimientos lentos y deliberados. Comencé a buscar en los gabinetes, en la despensa, sobre el mostrador. Nada. Fue entonces cuando mi mirada cayó sobre el bote de basura junto al fregadero. Estaba abierto, la tapa recargada contra la pared. Y ahí, en la parte superior, claramente visibles entre restos de café y cáscaras de huevo, estaban mis 3 frascos de medicamentos. El tiempo se detuvo. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos veían. Extendí la mano temblorosa y saqué los frascos de entre la basura. Estaban manchados, húmedos, olían a desperdicio. Los abrí uno por uno con dedos torpes. Vacíos. Completamente vacíos. Alguien había tirado cada pastilla, cada cápsula que me mantenía viva. No era un accidente. No había forma de que 3 frascos terminaran en la basura por error, vacíos, con las tapas puestas. Escuché la puerta corrediza del jardín abrirse. Sofía entró a la cocina sacudiéndose las manos. Me vio ahí parada, con los frascos en las manos, y ni siquiera fingió sorpresa. Sus ojos recorrieron la escena con una frialdad que jamás había visto en un ser humano. No había culpa en esa mirada. No había preocupación. Solo una calma escalofriante, como quien observa un experimento científico desarrollarse exactamente como lo planeó. Me miró directamente a los ojos, y en ese momento supe que lo había hecho a propósito. No fue un descuido. No fue confusión. Fue deliberado, calculado, intencional. Ella quería que encontrara los frascos. Quería que supiera. El mensaje era claro como el agua. Tu vida está en mis manos y puedo terminarla cuando yo decida. Abrí la boca para preguntar por qué, para exigir una explicación, pero las palabras se atascaron en mi garganta. El mareo empeoró. Me aferré al borde del mostrador para no caer. Sofía se acercó lentamente, sin prisa, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Se detuvo a menos de 1 metro de distancia. Lo suficientemente cerca para que pudiera ver cada detalle de su expresión. Lo suficientemente cerca para que no hubiera duda de que lo que estaba a punto de suceder era real. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, pero tampoco era neutral. Era satisfacción. Placer contenido. El rostro de alguien que finalmente puede decir en voz alta lo que ha estado pensando durante meses. Durante años quizás. No sé cuánto tiempo llevaba guardando este veneno, fermentándolo,
dejándolo madurar hasta el punto perfecto de toxicidad. Entonces habló. Su voz era baja, pausada, cada palabra articulada con claridad cristalina. No gritó. No se alteró. Eso fue lo más aterrador. La calma absoluta con la que pronunció las palabras más crueles que jamás me habían dicho. Me dijo que me dejara morir de una vez. Que le haría un favor a todos. Que había vivido suficiente. Que nadie me iba a extrañar. Que era una carga, un estorbo, un desperdicio de espacio y recursos. Que cada día que yo seguía respirando era un día menos de libertad para ella y para Javier. Dijo que mi pensión apenas alcanzaba para cubrir lo que yo consumía. Que mi presencia arruinaba su matrimonio. Que no podían tener intimidad, no podían hacer planes, no podían vivir realmente porque yo estaba ahí, ocupando espacio, consumiendo oxígeno que pertenecía a los vivos. Dijo que las personas como yo, viejas, enfermas, inútiles, deberían tener la decencia de apartarse cuando ya no servían para nada. Mientras hablaba, su rostro permanecía sereno, como si estuviera discutiendo el clima o comentando sobre una película. No había odio descontrolado en su expresión. Había algo peor. Había indiferencia. Había una frialdad que comunicaba que yo no era lo suficientemente importante como para inspirar verdadero odio. Era simplemente un problema que necesitaba solución. Un insecto molesto que había que eliminar. Yo seguía ahí parada, aferrándome al mostrador, sintiendo como mi presión arterial seguía subiendo, como el mareo se intensificaba, como mi cuerpo comenzaba a apagarse sin los medicamentos que necesitaba. Y ella lo sabía. Podía verlo. Y no le importaba. De hecho, parecía estar disfrutándolo. Pensé en gritar, en defenderme, en decirle algo. Pero no salió nada. Mi voz había desaparecido. Mi dignidad había sido pisoteada tantas veces que ya no sabía dónde encontrarla. Me había convertido en exactamente lo que ella describía, una sombra, un residuo, algo que esperaba permiso para dejar de existir. Sofía dio un paso atrás, satisfecha con su monólogo. Se cruzó de brazos y me observó con la misma expresión que alguien tendría al esperar que un programa de computadora termine de cargarse. Paciente. Confiada. Segura de que el resultado final sería el que ella esperaba. Fue en ese momento, en medio de mi terror y mi humillación, que noté un movimiento en mi visión periférica. Algo en el pasillo. Una sombra que no debería estar ahí a esa hora. Un detalle que no encajaba en el escenario que Sofía había orquestado tan cuidadosamente. La puerta del pasillo que llevaba a las habitaciones estaba entreabierta. Y del otro lado, congelado en un silencio absoluto, estaba mi hijo Javier. El mundo se detuvo cuando mis ojos encontraron la figura de Javier parado en la penumbra del pasillo. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. No sé en qué momento había regresado a casa. Lo que sí supe, con una certeza absoluta que me atravesó como un rayo, es que había escuchado todo. Cada palabra venenosa. Cada sentencia de muerte disfrazada de verdad. Cada sílaba cruel que Sofía había pronunciado con tanta calma. Estaba completamente inmóvil. Como una estatua de sal. Como si moverse fuera a confirmar la pesadilla que acababa de presenciar. Podía ver su pecho subiendo y bajando con respiraciones irregulares incluso desde la distancia. Sus manos colgaban a los lados de su cuerpo, los puños apretados tan fuerte que los nudillos se veían blancos incluso en la sombra. Su rostro era una máscara de shock absoluto, de incredulidad, de algo que se rompía en tiempo real detrás de sus ojos. Había olvidado algo. Eso fue lo primero que pensé. Javier había olvidado algo en casa y había regresado a buscarlo. Tal vez su billetera, tal vez unos documentos importantes, tal vez las llaves de la oficina. Algo trivial, algo mundano, algo que lo había traído de vuelta a casa en el momento exacto en que su mundo estaba a punto de explotar en pedazos. Sofía seguía de espaldas a él. No lo había visto. Estaba demasiado concentrada en mí, en observar mi desmoronamiento, en saborear su victoria. No había escuchado la puerta principal abrirse. Javier debía haber entrado silenciosamente, tal vez cantando entre dientes como solía hacer, tal vez pensando en su día de trabajo, completamente ajeno a lo que estaba a punto de descubrir. Traté de controlar mi expresión, pero era imposible. Mis ojos seguían yendo hacia el pasillo, hacia la figura de mi hijo. Sofía notó mi cambio de enfoque. Vi cómo su ceño se fruncía ligeramente, como su cabeza comenzaba a girarse para seguir mi mirada. El tiempo se volvió espeso como miel. Cada segundo se estiró hasta convertirse en una eternidad. Javier dio un paso hacia adelante. Solo uno. El suelo de madera crujió bajo su peso. Ese sonido, ese pequeño gemido de la casa,
Cortó el silencio como un disparo. Sofía se congeló. Pude ver cómo todos los músculos de su espalda se tensaban, como sus hombros se elevaban casi imperceptiblemente, como su respiración se detenía. Lentamente, tan lentamente que parecía una escena en cámara lenta, Sofía volteó. Sus ojos encontraron a Javier y en ese instante vi algo que jamás había visto en ella: miedo puro. No el miedo de ser descubierta en una pequeña mentira. El miedo de alguien cuyo castillo de cartas acaba de colapsar. El miedo de alguien que sabe que no hay forma de deshacer lo que acaba de suceder. La máscara perfecta que había mantenido durante años se resquebrajó frente a mis ojos. Su boca se abrió pero no salió sonido. Sus manos, que segundos antes estaban cruzadas con tanta confianza, ahora colgaban torpemente a sus costados. Su rostro palideció varios tonos. Pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, buscando explicaciones, buscando excusas, buscando alguna forma de retroceder en el tiempo y borrar los últimos 5 minutos. Pero no había vuelta atrás. Las palabras ya estaban dichas. El veneno ya había salido de su boca. Y Javier lo había escuchado todo. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Nadie se movía. Nadie respiraba. Los tres formábamos un triángulo perfecto de horror. Yo aferrada al mostrador con los frascos vacíos todavía en mis manos temblorosas, Sofía paralizada en medio de la cocina con su miedo escrito en cada línea de su cara, y Javier en el umbral del pasillo con una expresión que nunca le había visto antes. No era solo enojo lo que vi en el rostro de mi hijo. Era devastación. Era traición. Era el dolor de alguien que acaba de descubrir que la persona que dormía a su lado cada noche era un extraño. Peor que un extraño. Un monstruo con el rostro de alguien que amaba. Sus ojos se movieron de Sofía hacia mí. En esa mirada pude ver una disculpa silenciosa. Pude ver culpa. Pude ver la comprensión súbita de cuánto había estado sufriendo sin que él lo supiera. Cuánto tiempo había estado ciega su mirada mientras su madre se marchitaba bajo el mismo techo. Cuántas señales había ignorado. Cuántas excusas había aceptado. Luego sus ojos volvieron a Sofía. Y en ellos ya no había amor. No había la calidez que caracterizaba a mi hijo. Había algo frío, duro, definitivo. Había el brillo de alguien que acababa de tomar una decisión inamovible. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Podía escuchar el reloj de la pared marcando los segundos. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Podía escuchar el zumbido del refrigerador. Todos los sonidos mundanos de una casa que jamás volvería a ser la misma. Javier dio otro paso hacia la cocina. Luego otro. Sus zapatos resonaban contra el suelo con una finalidad que erizaba la piel. No apartaba los ojos de Sofía. Ella retrocedió involuntariamente, como si su cuerpo reconociera el peligro antes que su mente pudiera procesarlo. Cuando finalmente habló, su voz no era la que yo conocía. Era la voz de un extraño. Fría, controlada, peligrosa en su calma absoluta. Y lo que dijo cambió todo para siempre. Javier entró a la cocina con pasos medidos, cada uno resonando como un veredicto. Su mandíbula estaba apretada con tanta fuerza que podía ver los músculos pulsando en su rostro. Las venas de su cuello sobresalían marcadas contra su piel. Nunca lo había visto así. Mi hijo era un hombre tranquilo, reflexivo, de esos que resuelven los problemas con palabras calmadas y razonamiento paciente. Pero el hombre que caminaba hacia nosotras en ese momento no era el Javier que yo conocía. Era alguien transformado por la furia más pura que jamás hubiera presenciado. Se detuvo a 1 metro de Sofía. Ella intentó sonreír, ese gesto automático que había perfeccionado durante años para desarmar situaciones tensas. Pero la sonrisa murió antes de formarse completamente. Sus labios temblaban. Sus ojos se movían frenéticamente entre Javier y yo, calculando, midiendo, buscando alguna salida de esta trampa que ella misma había construido. Javier habló primero. Su voz salió como hielo quebrado, cada palabra articulada con una precisión quirúrgica. Le preguntó cuánto tiempo había escuchado. Sofía abrió la boca, pero él levantó una mano deteniéndola antes de que pudiera responder. No quería su respuesta todavía. Le dijo que había escuchado suficiente. Que había escuchado todo. Cada palabra cruel. Cada deseo de muerte. Cada insulto disfrazado de verdad. Sofía intentó recuperar el control. Empezó a decir que estaba bromeando, que yo había malinterpretado el tono, que obviamente no lo decía en serio. Su voz sonaba aguda, desesperada, completamente diferente de la calma venenosa de minutos antes. Intentó reírse, un sonido forzado y hueco que murió en el aire pesado de la cocina. Dijo que Javier me conocía,
que yo tendía a exagerar las cosas, que mi edad me hacía confundir situaciones. Javier la cortó. Le preguntó cómo explicaba los frascos de medicamentos en la basura. Cómo explicaba que estuvieran vacíos. Cómo explicaba que su madre, que era meticulosa con sus medicinas, de repente las hubiera tirado todas. El tono de su voz era peligrosamente bajo, controlado, pero vibrando con una rabia contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento. Sofía cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas, ese truco que había usado antes en otras discusiones. Dijo que estaba agotada, que cuidar de mí era demasiado para ella, que nunca había firmado para ser enfermera de tiempo completo, que su vida había desaparecido desde que yo llegué, que no podía más, que había tenido un momento de desesperación pero que nunca actuaría realmente sobre esos pensamientos. Mi hijo la dejó hablar. Permaneció completamente quieto, sus ojos clavados en ella con una intensidad que nunca le había visto. Cuando Sofía terminó su monólogo de excusas, él simplemente negó con la cabeza. Le dijo que no entendía, que realmente no comprendía lo que acababa de hacer, que no se trataba solo de lo que había dicho. Se trataba de quién era en realidad. Se trataba de que durante años había estado mintiendo, actuando, presentando un rostro falso mientras torturaba lentamente a alguien indefenso. Sofía intentó acercarse a él, extendiendo las manos en un gesto de súplica. Le dijo que pensara en su matrimonio, en los 10 años que llevaban juntos, en todo lo que habían construido, que una persona no podía ser definida por un mal momento, que ella lo amaba, que podían superar esto. Javier retrocedió cuando ella intentó tocarlo. El movimiento fue instintivo, visceral, como si su cuerpo rechazara el contacto físico con ella. Le preguntó si pensaba que esto era un mal momento, un desliz, un error. Le preguntó cuánto tiempo llevaba haciendo esto. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años tal vez? Le preguntó cuántas veces había humillado a su madre mientras él trabajaba, confiando en que la persona que amaba cuidaría de la persona que le dio la vida. La voz de Javier comenzó a elevarse. Ya no podía mantener esa calma forzada. La rabia estaba burbujeando a la superficie. Le gritó a Sofía que había tirado medicamentos vitales a la basura, que esos medicamentos mantenían viva a su madre, que sin ellos, la presión arterial de su madre podría dispararle un derrame cerebral, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que no fue un accidente, que fue un intento de asesinato disfrazado de negligencia. Sofía palideció ante la palabra asesinato. Empezó a negar frenéticamente, moviendo la cabeza de lado a lado. Dijo que Javier estaba exagerando, que estaba siendo dramático, que por supuesto que nunca intentaría matar a nadie, que eso era ridículo, que él la conocía mejor que eso. Pero Javier ya no la reconocía. Se lo dijo directamente. Le dijo que la mujer frente a él era una extraña, que la persona con la que se había casado jamás sería capaz de algo así. O quizás, y esto pareció golpearlo mientras lo decía, quizás esta había sido ella todo el tiempo y él había sido demasiado ciego para verlo. Demasiado confiado. Demasiado ingenuo. Empezó a recordar cosas en voz alta. Pequeños detalles que había ignorado. Comentarios que había descartado. Situaciones que había racionalizado. La forma en que Sofía siempre tenía una razón por la cual yo no podía ir a ciertas reuniones familiares. Como siempre había una excusa para que mis amigas no vinieran a visitarme. Como la comida nunca alcanzaba para 3. Como yo me había vuelto cada vez más callada, más pequeña, más invisible en mi propia casa. Javier se volteó hacia mí entonces. Me preguntó, con una voz quebrada, cuánto tiempo había estado sufriendo en silencio. Cuánto había soportado sin decirle nada. Porque no había hablado. Pude ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Pude ver el dolor en su rostro al darse cuenta de que había fallado en protegerme. Que había estado tan absorto en su trabajo, en su vida, en su matrimonio, que no había visto lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. No pude responderle. Las palabras se atascaron en mi garganta. Me sentía responsable de alguna manera, como si al guardar silencio hubiera sido cómplice de mi propio sufrimiento. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Todavía sostenía los frascos vacíos en mis manos, evidencia tangible de hasta dónde había llegado Sofía. Sofía intentó usar ese momento de vulnerabilidad. Se acercó nuevamente a Javier, hablando rápido, desesperadamente. Dijo que podían ir a terapia, que podía cambiar, que había estado bajo mucho estrés y había actuado mal pero que podía mejorar, que encontrarían otra solución para mi cuidado,
que tal vez yo estaría mejor en un lugar especializado, donde pudieran atenderme profesionalmente. Que eso sería mejor para todos, incluso para mí. La mandíbula de Javier se tensó aún más. Le dijo a Sofía que dejara de hablar. Que cada palabra que salía de su boca solo empeoraba las cosas. Que no había terapia que pudiera arreglar lo que acababa de revelar. Que no había perdón posible para desearle la muerte a alguien y actuar sobre ese deseo. Que tirar los medicamentos de una persona mayor y enferma no era un error. Era maldad pura. Sofía comenzó a llorar de verdad entonces. Lágrimas auténticas de pánico corrían por su rostro. Se dio cuenta de que Javier hablaba en serio. Que no había marcha atrás. Que la vida que conocía estaba terminando frente a sus ojos. Intentó arrodillarse. Literalmente cayó de rodillas frente a él, suplicando. Rogando que reconsiderara. Prometiendo que nunca más volvería a suceder. Que sería diferente. Javier dio un paso atrás, alejándose de ella. Le dijo que se levantara. Que se respetara a sí misma aunque no pudiera respetar a nadie más. Le dijo que empacara sus cosas. Que tenía hasta el final del día para salir de la casa. Que no quería verla cuando regresara del trabajo. Que mañana mismo llamaría a un abogado para iniciar el divorcio. La palabra divorcio cayó como una bomba. Sofía se quedó congelada en el suelo, sus ojos muy abiertos, su boca formando palabras que no salían. Finalmente logró preguntar si hablaba en serio. Si realmente iba a tirar 10 años de matrimonio por esto. Si realmente iba a elegir a su madre sobre su esposa. Javier la miró con una frialdad que me estremeció. Le dijo que no era una elección entre su madre y su esposa. Era una elección entre lo correcto y lo incorrecto. Entre la decencia y la crueldad. Entre una persona que lo amaba incondicionalmente y una persona capaz de matar a sangre fría. Y que esa no era una elección difícil en absoluto. Antes de continuar, suscríbete para no perderte de estas historias. Sofía se levantó del suelo con movimientos torpes, aferrándose al borde de la mesa para estabilizarse. Sus piernas temblaban visiblemente. Su rostro había pasado del pánico a algo más oscuro, más desesperado. Intentó un último enfoque, cambiando completamente su estrategia. Su voz se volvió dura, acusadora. Le dijo a Javier que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Que se arrepentiría de esto. Que ninguna mujer lo toleraría como ella lo había hecho. Que había sacrificado sus mejores años por él y esta era la forma en que le pagaba. Mi hijo permaneció inmutable. No respondió a las provocaciones. Simplemente cruzó los brazos y esperó a que terminara. Cuando Sofía se quedó sin palabras, él repitió su instrucción con la misma voz fría. Que empacara sus cosas y se fuera. Que podía quedarse en un hotel o con sus padres, pero que no pasaría una noche más en esa casa. Que había cruzado una línea que no admitía retorno. Fue entonces cuando intenté intervenir. Sé que suena absurdo después de todo lo que había pasado, pero años de ser complaciente, de evitar conflictos, de minimizar mis propias necesidades, no desaparecen en un instante. Mi voz salió débil, temblorosa. Le dije a Javier que tal vez estaba siendo demasiado drástico. Que quizás podíamos hablar con calma. Que no quería ser la razón por la cual su matrimonio terminara. Que podía encontrar otro lugar donde vivir para que ellos pudieran arreglar sus problemas. Javier se volvió hacia mí y la expresión en su rostro me rompió el corazón. Era dolor puro mezclado con determinación férrea. Me dijo que por favor no hiciera eso. Que no me culpara a mí misma por las acciones de otra persona. Que él había fallado en protegerme pero que no volvería a fallar. Que esta no era mi culpa y que jamás permitiría que me sintiera responsable por las consecuencias que Sofía enfrentaría por sus propias decisiones. Me explicó algo que me tomó por sorpresa. Me dijo que esto no era solo sobre lo que había pasado hoy. Que ahora que sus ojos estaban abiertos, podía ver claramente el patrón completo. Que recordaba todas las veces que había llegado a casa y yo parecía haber estado llorando. Todas las veces que me había encontrado en mi habitación cuando solía pasar tiempo en la sala. Todas las veces que había notado que comía menos, que hablaba menos, que parecía encogerse física y emocionalmente. Recordaba cada excusa que Sofía había dado sobre por qué mis amigas no podían visitarme. Cada razón por la cual yo no iba a eventos familiares. Cada explicación sobre por qué la comida nunca alcanzaba para 3. Ahora todo cobraba sentido. No eran coincidencias ni malentendidos. Era un patrón sistemático de aislamiento y abuso. Y él había sido demasiado confiado, demasiado ingenuo, demasiado absorbido en su propia vida para verlo. Sofía intentó interrumpir, negar, explicar cada uno de esos incidentes, pero Javier levantó la mano cortándola.
Le dijo que ya no quería escuchar más mentiras. Que cada palabra que salía de su boca solo confirmaba lo que ya sabía. Que había vivido 10 años con una mentira y que no desperdiciaría ni un día más. Luego se dirigió a mí nuevamente. Me dijo que entendía que años de este tratamiento me habían hecho dudar de mi propio valor. Que Sofía había trabajado meticulosamente para convencerme de que era una carga, un estorbo, alguien que no merecía espacio ni voz. Pero que nada de eso era verdad. Que yo había criado a un hijo, había mantenido un matrimonio feliz durante décadas, había trabajado y contribuido a la sociedad. Que merecía respeto y dignidad, especialmente en mi propia casa. Me dijo que esta era su casa también. Que la había comprado pensando en que algún día yo podría necesitar un lugar donde vivir. Que cuando me invitó a mudarme no fue un favor ni una concesión. Fue porque quería cuidar de mí como yo había cuidado de él toda su vida. Que lamentaba profundamente no haberlo hecho mejor. Que lamentaba haber sido ciego a mi sufrimiento. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio abrumador. Por primera vez en meses, tal vez años, alguien me estaba viendo. Realmente viendo. Alguien estaba reconociendo mi dolor, validando mi experiencia, defendiéndome. No tenía que convencer a nadie de que había sufrido. No tenía que justificar mis sentimientos. Mi hijo había visto la verdad y estaba actuando sobre ella. Sofía intentó un último ataque desesperado. Le dijo a Javier que pensara bien en lo que estaba haciendo. Que el divorcio era caro, complicado, doloroso. Que la comunidad los juzgaría. Que su familia tomaría partido. Que habría batallas legales sobre la casa, sobre los ahorros, sobre todo lo que habían construido juntos. Que arruinaría su reputación profesional. Que nadie entendería por qué había terminado un matrimonio aparentemente estable por su madre. Javier la miró con una mezcla de desprecio y pena. Le dijo que esas amenazas no funcionarían. Que no le importaba el dinero, no le importaba la reputación, no le importaba lo que otros pensaran. Que lo único que importaba era hacer lo correcto. Y lo correcto era proteger a la persona que le había dado la vida de la persona que intentaba quitársela. Le recordó que había tirado medicamentos vitales a la basura. Que había expresado en voz alta el deseo de que su madre muriera. Que si quisiera, podría llamar a la policía y presentar cargos. Que lo que había hecho podría clasificarse como intento de homicidio o al menos como abuso de ancianos. Que estaba siendo increíblemente generoso al simplemente pedirle que se fuera. El rostro de Sofía se descompuso completamente ante la mención de la policía. Toda pretensión de control desapareció. El miedo crudo se apoderó de sus facciones. Empezó a suplicar que no involucrara a las autoridades. Que arruinaría su vida completamente. Que no podría conseguir trabajo. Que su familia se enteraría. Que sería destruida socialmente. Javier permaneció firme. Le dijo que no llamaría a la policía con una condición. Que se fuera inmediatamente. Que no causara problemas durante el divorcio, y que nunca, jamás, intentara contactarme de nuevo. Que si aceptaba esos términos, él mantendría privados los detalles de por qué terminó el matrimonio. Pero que si se resistía, si intentaba pelear, si causaba más dolor, él no dudaría en hacer pública toda la verdad. Sofía asintió frenéticamente, aceptando cualquier cosa con tal de evitar consecuencias legales. Javier señaló hacia las habitaciones. Le dijo que tenía 2 horas para empacar lo esencial. Que podría volver otro día, con el presente, para recoger el resto de sus cosas. Pero que en 2 horas quería verla fuera de la casa. Sofía salió de la cocina casi corriendo, sus pasos resonando por el pasillo hacia la habitación principal. Javier y yo nos quedamos solos en la cocina silenciosa. Él finalmente se acercó a mí y gentilmente me quitó los frascos vacíos de las manos. Los dejó sobre el mostrador y me abrazó. Lloré contra su pecho como no había llorado en años. Las 2 horas que siguieron fueron las más tensas de mi vida. Javier me llevó a la sala y me ayudó a sentarme en el sofá. Fue a la farmacia de emergencia y regresó con mis medicamentos. Me los dio con un vaso de agua y se quedó conmigo hasta que me los tomé todos. Me preguntó cómo me sentía, si necesitaba ir al hospital. Le dije que estaría bien ahora que había tomado las pastillas. El mareo empezaba a ceder lentamente. Desde la sala podíamos escuchar a Sofía moviéndose frenéticamente en la habitación principal. Cajones abriéndose y cerrándose. El closet siendo vaciado. Maletas arrastrándose por el suelo. Cada sonido era como un recordatorio de que esto realmente estaba sucediendo. Que no era un sueño ni una fantasía de justicia. Era real. Javier se sentó a mi lado en silencio. No hablamos mucho. No había mucho que decir.
De vez en cuando él me apretaba la mano como para asegurarse de que yo estaba ahí, de que estaba bien. Yo podía ver el dolor en su rostro. No solo rabia por lo que Sofía había hecho, sino tristeza por el matrimonio que estaba terminando, por los años que había invertido en una persona que resultó ser completamente diferente de quien él creía. Sofía apareció finalmente en la entrada de la sala con 2 maletas grandes. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar. El maquillaje corrido le daba un aspecto fantasmal. Me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había odio ahí, definitivamente. Pero también había miedo y algo que podría haber sido arrepentimiento. Aunque sospechaba que no era arrepentimiento por lo que me había hecho, sino por haber sido descubierta. Javier se puso de pie. Le preguntó si había tomado todo lo que necesitaba. Sofía asintió sin hablar. Él le extendió una tarjeta con el nombre y número de un abogado. Le dijo que podía contactarlo directamente para arreglar los términos del divorcio. Que todas las comunicaciones futuras serían a través de abogados. Que no había nada más que discutir entre ellos. Sofía tomó la tarjeta con manos temblorosas. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero se detuvo. Miró a Javier una última vez, buscando tal vez alguna señal de que él cambiaría de opinión. Pero mi hijo permaneció firme, su expresión dura como piedra. No había reconciliación posible. No había segunda oportunidad. Esa puerta se había cerrado definitivamente. Entonces Sofía se volvió hacia mí. Su rostro se transformó en un segundo. La máscara de víctima desapareció y vi nuevamente a la mujer cruel que me había torturado durante meses. Sus ojos se entrecerraron y su boca se torció en algo feo. Siseó palabras que me sorprendieron por su veneno. Me dijo que había ganado esta batalla, pero que mi victoria era vacía. Que había destruido el matrimonio de mi propio hijo. Que él terminaría resentido conmigo. Que ahora tendría que cuidarme para siempre y que eventualmente se cansaría. Que moriría sola de todas formas. Javier se interpuso físicamente entre nosotras. Le ordenó que se fuera inmediatamente. Que cada segundo adicional en la casa solo empeoraba su situación. Sofía agarró sus maletas y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y lanzó una última bomba. Dijo que todos se enterarían de que yo había roto su matrimonio. Que les contaría a la familia, a los amigos, a cualquiera que escuchara, que la suegra manipuladora había destruido su vida. Que haría de mi vida un infierno social. Javier le respondió con calma helada. Le recordó su acuerdo. Que si empezaba a difundir mentiras, él no dudaría en presentar cargos y hacer públicas las verdaderas razones del divorcio. Que tenía testigos de lo que había dicho y hecho. Que él había escuchado todo personalmente. Que si quería jugar ese juego, ella perdería devastadoramente. Sofía palideció nuevamente. Salió sin decir nada más y cerró la puerta con fuerza. El sonido resonó por toda la casa como un trueno. Luego, silencio. Un silencio profundo y extraño. La casa se sentía diferente sin su presencia. Más ligera de alguna manera, como si un peso opresivo hubiera sido levantado. Javier se dejó caer en el sofá junto a mí. Cubrió su rostro con las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Estaba llorando. Mi hijo fuerte, siempre tan controlado, se estaba desmoronando. Lo abracé mientras sollozaba. Lloraba por su matrimonio muerto. Por los años perdidos. Por la confianza traicionada. Por no haber visto lo que estaba justo frente a él. Los siguientes días fueron un torbellino. Sofía cumplió su amenaza parcialmente. Llamó a algunos familiares contándoles una versión distorsionada de los eventos. Según ella, yo me había vuelto imposible de cuidar. Exigente, manipuladora, celosa de su relación con Javier. Que había causado problemas constantemente hasta que Javier se vio forzado a elegir. Y que obviamente había elegido a su madre, destruyendo un matrimonio perfectamente feliz. Algunos familiares le creyeron. La hermana de Sofía llamó a Javier gritándole que era un mal esposo. Algunos amigos de la pareja tomaron distancia, incómodos con la situación sin saber exactamente qué había pasado. Hubo murmullos en reuniones familiares. Miradas de desaprobación. Comentarios susurrados sobre hombres débiles que nunca cortan el cordón umbilical. Pero Javier nunca vaciló. Cada vez que alguien lo cuestionaba, simplemente decía que había razones serias que no podía discutir, pero que había hecho lo correcto. Que con el tiempo todo se aclararía. Algunos confiaron en él basándose en el conocimiento que tenían de su carácter. Otros permanecieron escépticos. El proceso de divorcio comenzó de inmediato. Javier contrató a un abogado competente que manejó todo eficientemente.
Sofía intentó pelear por la casa inicialmente, pero su abogado debe haberle aconsejado que no valía la pena. Eventualmente aceptó un arreglo donde ella se quedaba con su auto y la mitad de los ahorros. La casa quedó para Javier. Las primeras semanas después de la partida de Sofía fueron extrañamente silenciosas. La casa se sentía vacía de una manera diferente a como se había sentido cuando Roberto murió. Entonces había sido la ausencia de amor lo que dejó el vacío. Ahora era la ausencia de toxicidad. Un vacío que paradójicamente se sentía más lleno, más respirable, más habitable. Javier y yo establecimos una nueva rutina lentamente. Desayunábamos juntos antes de que él se fuera al trabajo. Conversaciones simples sobre el clima, sobre planes para el día, sobre nada en particular. Pero había una calidez en esas conversaciones que no había existido cuando Sofía vivía ahí. No había tensión subyacente. No había miedo de decir algo incorrecto. Podíamos simplemente ser. Las noches se convirtieron en nuestro tiempo de sanación. Javier llegaba del trabajo cansado, a menudo emocionalmente agotado por el proceso de divorcio. Cenábamos juntos, algo que no habíamos hecho regularmente en años. Yo cocinaba sus platos favoritos de cuando era niño. Él me contaba sobre su día. Poco a poco, las conversaciones se profundizaron. Una noche, aproximadamente un mes después de que Sofía se fuera, Javier empezó a hablar sobre cosas que había notado pero nunca había cuestionado. Recordó una ocasión cuando llegó a casa y encontró el teléfono descolgado. Sofía le había dicho que yo lo había dejado así por descuido. Ahora se preguntaba si había sido ella quien lo descolgó para que mis amigas no pudieran comunicarse conmigo. Recordó otra vez cuando planeé ir a una reunión del club de lectura con mis antiguas amigas. El día del evento, Sofía le dijo que yo me sentía mal y había cancelado. Yo nunca me enteré de que esa reunión había sucedido. Ahora entendía que Sofía había interceptado la llamada, había cancelado en mi nombre, y nunca me lo había dicho. Cada recuerdo que compartía era como descubrir otra capa de engaño. Otra pequeña crueldad que había pasado desapercibida. Javier se culpaba por cada una. Yo podía ver el peso de la culpa aplastándolo. Me decía una y otra vez que debería haberlo visto. Que las señales estaban ahí. Que había sido un hijo terrible por no protegerme. Le dije que no había sido terrible. Que Sofía había sido extraordinariamente hábil en su manipulación. Que había actuado de forma diferente cuando él estaba presente. Que había construido una fachada perfecta. Que incluso yo, que vivía el abuso directamente, había dudado de mi propia percepción durante mucho tiempo. Que personas como Sofía son expertas en hacer que sus víctimas cuestionen su realidad. Empecé a abrirme sobre cosas que nunca le había contado. Sobre las veces que Sofía olvidaba avisarme que habían salido y yo esperaba despierta preocupada. Sobre cómo me hacía sentir que cada bocado de comida que tomaba era un robo de sus recursos. Sobre los comentarios constantes sobre asilos y residencias para ancianos. Sobre cómo había empezado a creer que realmente era una carga insoportable. Le conté sobre el día que busqué precios de departamentos pequeños. Sobre la llamada al asilo para preguntar costos. Sobre las noches que había llorado en silencio en mi habitación, cubriéndome la boca con la almohada para que no me escucharan. Sobre cómo había contemplado seriamente la posibilidad de simplemente desaparecer para que ellos pudieran ser felices. Javier lloró cuando le conté estas cosas. Lloró con un dolor profundo que venía de reconocer cuánto había sufrido su madre mientras él vivía ajeno bajo el mismo techo. Le tomó las manos y le dije que no era su culpa. Que Sofía era la única responsable de sus acciones. Que él había actuado con honor en cuanto se enteró de la verdad. Que eso era lo que importaba. Pero las revelaciones no terminaron. Un día, mientras limpiaba el closet que Sofía había usado, encontré un cuaderno escondido detrás de unas cajas. Era un diario. La curiosidad me venció y lo abrí. Lo que leí me heló la sangre. Eran páginas y páginas de quejas sobre mí. Sobre cómo arruinaba su vida. Sobre cómo deseaba que me fuera. Sobre estrategias para hacer mi vida tan miserable que yo misma decidiera irme. Había entradas fechadas desde casi el momento en que me mudé con ellos. Lo que significaba que desde el principio, desde esos primeros meses cuando parecía amable y considerada, ya estaba planeando mi destrucción. La amabilidad inicial no había sido real. Había sido una actuación mientras decidía cómo librarse de mí. Le mostré el diario a Javier. Él lo leyó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada página. Cuando terminó, lo cerró suavemente y lo guardó. Dijo que lo mantendríamos como evidencia en caso de que Sofía intentara causar problemas legales. Pero que no lo volvería a leer.
que ya había visto suficiente de la oscuridad en el corazón de la mujer con quien se había casado. Javier sugirió que fuéramos a terapia juntos. No porque algo estuviera mal entre nosotros, sino porque ambos necesitábamos procesar el trauma de lo que habíamos vivido. Encontramos una terapeuta especializada en abuso familiar y dinámica de relaciones tóxicas. Las sesiones fueron difíciles pero necesarias. La terapeuta me ayudó a entender que había sido víctima de abuso psicológico sistemático, que las tácticas que Sofía había usado tenían nombre: aislamiento, gaslighting, humillación, control financiero emocional, que no había sido mi imaginación ni mi sensibilidad excesiva, que lo que viví era real, válido y profundamente dañino. Me ayudó a reconstruir mi autoestima que había sido demolida pieza por pieza. Me enseñó a reconocer que mi valor no dependía de cuánto espacio ocupaba o cuánto consumía, que tenía derecho a existir, a tener necesidades, a ocupar lugar en el mundo. Conceptos que parecían obvios, pero que Sofía había logrado que yo cuestionara. Javier también trabajó en su propia sanación. Procesó la traición, el engaño, la muerte de la imagen que tenía de su matrimonio. Trabajó en perdonarse a sí mismo por no haber visto las señales. La terapeuta le ayudó a entender que había sido manipulado tan expertamente como yo, que Sofía había jugado un papel diferente con él, igualmente falso, igualmente diseñado para mantenerlo ciego a la verdad. Lentamente, muy lentamente, empezamos a sanar. Algunas mañanas me despertaba y por un momento olvidaba lo que había pasado. Luego recordaba y una mezcla de alivio y tristeza me invadía. Alivio porque Sofía ya no estaba ahí. Tristeza por el tiempo perdido, por el dolor sufrido, por la confianza traicionada. Pero también había momentos de alegría genuina. La primera vez que reí fuerte en meses. La primera vez que cociné algo simplemente porque quería, no porque tuviera miedo de ser juzgada. La primera vez que me senté en la sala sin sentir que estaba invadiendo espacio ajeno. Pequeñas victorias que marcaban el camino de regreso a mí misma. El karma, descubrí, no siempre llega como un rayo vengador del cielo. A veces llega lentamente, como agua filtrándose por las grietas de una mentira hasta que toda la estructura colapsa. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Sofía en los meses siguientes a nuestro divorcio. Al principio, ella intentó reconstruir su imagen como la víctima de un matrimonio injusto. Se mudó con sus padres temporalmente y les contó su versión: la suegra imposible, el esposo débil, el sacrificio no apreciado. Sus padres la apoyaron inicialmente, indignados por el supuesto maltrato que su hija había sufrido. Pero las grietas empezaron a aparecer rápidamente. Me enteré por una prima lejana que mantenía contacto con la familia de Sofía. Aparentemente, vivir nuevamente con sus padres después de tantos años reveló aspectos de su personalidad que ellos habían olvidado o preferido ignorar. Sofía trataba a su propia madre con el mismo desdén que me había tratado a mí. Comentarios cortantes sobre la comida. Quejas constantes sobre el espacio. Exigencias sin gratitud. Su padre, un hombre observador y justo, comenzó a notar las contradicciones en la historia de Sofía. Si yo había sido tan terrible, ¿por qué Javier había elegido quedarse conmigo sin dudarlo? Porque el divorcio había procedido tan rápidamente sin peleas por custodia o propiedades importantes. Porque Sofía se ponía nerviosa cada vez que él sugería que hablara directamente con Javier para aclarar las cosas. La madre de Sofía empezó a hacer preguntas incómodas. Recordó ocasiones cuando habían visitado nuestra casa y yo me veía demacrada, callada, casi invisible. En ese momento lo había atribuido a la edad o tal vez depresión por la viudez. Ahora, viendo cómo Sofía la trataba en su propia casa, empezó a atar cabos. Empezó a preguntarse si su hija había sido la villana de la historia, no la víctima. Un día, 3 meses después del divorcio, la madre de Sofía llamó a Javier. Fue una conversación breve pero significativa. Le preguntó directamente qué había pasado realmente. Javier, fiel a su palabra de mantener los detalles privados, solo dijo que había presenciado personalmente un acto de crueldad hacia mí que no podía perdonar ni olvidar, que involucraba mi salud y mi seguridad, que no diría más que eso por respeto a la privacidad de todos. La madre de Sofía no presionó más, pero algo en el tono de Javier, en lo que no dijo tanto como en lo que dijo, le confirmó sus sospechas. Esa noche confrontó a Sofía, exigiendo la verdad completa. Sofía, acorralada y frustrada, finalmente explotó. Gritó que sí, que me odiaba, que yo era una vieja inútil que merecía lo que fuera que le pasara, que había hecho lo que tenía que hacer para recuperar su vida. Sus padres quedaron horrorizados. La madre lloró.
El padre le dijo a Sofía que no reconocía a la persona frente a él, que habían criado a alguien mejor que eso. Sofía, dándose cuenta de lo que había revelado, intentó retractarse, pero el daño estaba hecho. La relación con sus padres nunca se recuperó completamente. Sofía intentó rehacer su vida romántica. Conoció a un hombre varios meses después del divorcio. Alguien con dinero, con una casa grande. Ella vio una oportunidad y la persiguió agresivamente. Se casaron después de solo 6 meses de relación. Un matrimonio apresurado que levantó cejas entre quienes los conocían. El nuevo esposo tenía una hija adolescente de un matrimonio anterior. La hija vivía con ellos medio tiempo. Y ahí fue donde el patrón se repitió. Sofía no podía ocultar su verdadera naturaleza por mucho tiempo. Comenzó a tratar a la adolescente con el mismo desdén que me había tratado. Comentarios sobre cuánto comía. Quejas sobre el desorden. Quejas sobre tener que compartir su espacio. Pero esta vez había una diferencia crucial. La hija tenía una madre activa en su vida que notó los cambios en su comportamiento. La niña llegaba de la casa de su padre callada, triste, sin apetito. Cuando finalmente se abrió sobre cómo Sofía la trataba, su madre actuó inmediatamente. Hubo una confrontación mayor. Amenazas legales sobre el ambiente tóxico. El padre de la niña, enfrentando la posibilidad de perder tiempo con su hija, tuvo que tomar una decisión. Y eligió a su hija. Le pidió el divorcio a Sofía menos de un año después de casarse. Sofía se encontró sola nuevamente. Divorciada 2 veces en menos de 2 años. Su reputación en pedazos. Los rumores se esparcieron. La gente empezó a notar el patrón. 2 matrimonios terminados abruptamente. 2 exesposos que se negaban a hablar mal de ella públicamente, pero cuyo silencio decía más que cualquier acusación. Intentó conseguir trabajo, pero su historial laboral tenía huecos. Había dejado de trabajar cuando se casó con Javier. Ahora, a sus casi 40 años, sin experiencia reciente, con 2 divorcios recientes, las puertas se cerraban. Las entrevistas no llevaban a ofertas. Las ofertas que recibía eran por salarios muy por debajo de lo que necesitaba para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Se mudó a un departamento pequeño. Tuvo que vender el auto que había obtenido en el divorcio para cubrir gastos. Empezó a trabajar en ventas minoristas, un trabajo que odiaba, con compañeros más jóvenes que ella. La ironía no se me escapó. Ella que me había dicho que me dejara morir, que era inútil y consumía recursos, ahora luchaba por sobrevivir ella misma. Me enteré de todo esto no porque la estuviera vigilando, sino porque vivimos en una ciudad lo suficientemente pequeña donde las noticias viajan. Personas que conocían nuestra historia me contaban con cierta satisfacción sobre las desgracias de Sofía. Yo no sentía alegría particularmente. Sentía más bien una sensación de justicia inevitable. De que el universo tiene una forma de equilibrar las cuentas. La vida sin Sofía se convirtió gradualmente en algo que nunca imaginé posible. Se volvió verdaderamente mía otra vez. No la vida que tenía con Roberto. Esa había terminado y había hecho las paces con esa pérdida. Tampoco la vida diminuta y atemorizada que había vivido bajo el techo de Sofía. Era algo nuevo. Algo reconstruido desde los cimientos con materiales más fuertes. Javier y yo establecimos límites saludables que nos beneficiaban a ambos. Ya no intentaba ser invisible. Ocupaba espacio en la sala sin sentir culpa. Cocinaba en la cocina a cualquier hora sin pedir permiso. Encendía la televisión cuando quería. Pequeños actos de existencia que antes me generaban ansiedad ahora se sentían naturales, normales, correctos. También establecimos responsabilidades claras. Yo contribuía con una porción de mi pensión para los gastos, pero era una cantidad acordada mutuamente, no un tributo extraído por culpa. Mantenía mi espacio limpio, pero no me mataba limpiando toda la casa intentando ganarme mi lugar. Cocinaba porque disfrutaba hacerlo, no porque tuviera que justificar mi existencia. Javier empezó a salir con alguien nuevo aproximadamente 1 año después del divorcio. Una mujer llamada Patricia que trabajaba en su empresa. Al principio sentí un nudo en el estómago cuando me lo contó. Los viejos miedos resurgieron. ¿Qué pasaría si esta nueva mujer también me veía como un estorbo? ¿Qué pasaría si la historia se repetía? Pero Patricia era diferente desde el principio. La primera vez que vino a cenar, me trató con genuino respeto. Me preguntó sobre mi vida, sobre mis intereses, sobre mis experiencias. Conversamos sobre jardinería, un pasatiempo que ambas compartíamos. No había condescendencia en su tono. No había esa dulzura falsa que había caracterizado las primeras interacciones con Sofía. Solo calidez humana auténtica. Con el tiempo,
Patricia y yo desarrollamos una amistad real. Ella nunca intentó reemplazar a nadie ni ocupar un rol materno. Simplemente fue ella misma y me permitió ser yo misma. Cuando Javier y ella se casaron 2 años después, yo estuve genuinamente feliz. No había ansiedad, no había miedo. Solo alegría por mi hijo y gratitud por haber encontrado a alguien que entendía que amar a Javier significaba respetar a su madre. Retomé contacto con mis antiguas amigas. Aquellas que Sofía había alejado sistemáticamente. Al principio fue incómodo. Tenía que explicar por qué había desaparecido. Por qué había cancelado tantas invitaciones. Por qué me había vuelto tan distante. No entré en todos los detalles, pero compartí lo suficiente para que entendieran. Mis amigas fueron increíblemente comprensivas. Algunas me contaron sus propias historias de relaciones familiares difíciles. Otras simplemente me abrazaron y dijeron que estaban felices de tenerme de vuelta. Empezamos a reunirnos regularmente otra vez. Café los martes. Club de lectura los jueves. Ocasionalmente cine o teatro. Me uní a un grupo de voluntarios en un centro comunitario local. Ayudaba a organizar actividades para otros adultos mayores. La ironía no se me escapó. Yo, que había sido tratada como desechable por mi edad, ahora dedicaba mi tiempo a asegurar que otras personas mayores se sintieran valoradas y activas. Encontré propósito en ese trabajo. Encontré comunidad. Empecé a escribir. Había sido algo que siempre quise hacer, pero nunca encontré el tiempo o la confianza. Comencé con un diario, procesando todo lo que había vivido. Luego empecé a escribir historias cortas. Nada que pretendiera publicar. Solo el acto de crear algo, de poner palabras en papel, me sanaba de formas que no esperaba. Mi salud mejoró notablemente. La presión arterial se estabilizó. El azúcar en sangre se controló mejor. Empecé a dormir toda la noche otra vez. El estrés constante que había estado matándome lentamente desapareció, y mi cuerpo respondió. Mi médico comentó en una revisión lo bien que me veía. Le sonreí y le dije que había hecho algunos cambios importantes en mi vida. Celebré mis 70 cumpleaños rodeada de gente que genuinamente se preocupaba por mí. Javier y Patricia organizaron una fiesta. Mis amigas vinieron. Algunos vecinos con quienes había desarrollado amistad. Era una reunión pequeña pero llena de afecto real. Mientras soplaba las velas, pensé en lo diferente que era este cumpleaños comparado con el anterior, cuando Sofía apenas había reconocido la fecha. La casa que compartía con Javier y Patricia se sentía como un hogar real. Había risas en las mañanas. Conversaciones genuinas en las cenas. Respeto mutuo en cada interacción. Esto era lo que familia debía ser. No perfecta, porque ninguna familia lo es, pero fundamentalmente amorosa y respetuosa. Hoy tengo 70 años. Han pasado 2 años desde aquel jueves gris cuando encontré mis medicamentos en la basura. Desde que Sofía me dijo que me dejara morir. Desde que mi hijo escuchó todo detrás de esa puerta. Sofía quería que desapareciera, que me marchitara, que muriera calladamente para no estorbar su vida perfecta. Pero lo único que murió fue su máscara. Su crueldad calculada quedó expuesta y su mundo se desmoronó exactamente como ella había intentado desmoronar el mío. El karma no necesita nuestra ayuda. Solo necesita tiempo y verdad. Las mentiras eventualmente se revelan. La crueldad eventualmente se paga. La justicia llega, tal vez no cuando la queremos, pero llega. Mi hijo me salvó la vida ese día al regresar a casa. Al escuchar. Al creer lo que sus oídos captaron. Al actuar con decisión y amor. Y yo renací. Más fuerte, más consciente de mi valor, rodeada de personas que me ven y me valoran. Sofía quería mi muerte. Recibió la suya propia.